Bien, bueno, pues buenos días. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta conferencia magistral del Seminario de Hermenéutica que nos dictará el doctor Mauricio Beuchot. Bueno, salí corriendo por unas notas de presentación del doctor Beuchot, aunque en realidad estoy seguro de que ustedes saben de sobra quién es y la valía tremenda y el impacto tremendo de su trabajo. Pero para cumplir un poco con las formalidades, pues diré brevemente algunas cosas. El doctor Beuchot es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, investigador notabilísimo de nuestra universidad desde hace muchos años. Es muy conocido por ser el autor de la propuesta de la hermenéutica analógica. Es autor de una impresionante cantidad de publicaciones, entre las que se encuentra un alto índice de trabajos originales de autoría única, artículos especializados, así como libros colectivos. Asimismo, en el campo de la difusión, su productividad es alta y consistente en su calidad y periodicidad. Él es autor de 111 libros individuales, de los cuales 29 fueron publicados en el extranjero. De 24 libros en coautoría, de los cuales 6 se publicaron fuera de México. También es autor de 391 artículos, de los cuales 160 fueron publicados en el extranjero. De 221 capítulos de libros, de los cuales 57 se publicaron en el extranjero. Ponencias, bueno, etcétera. No quiero extender demasiado esto porque bueno, ya lo saben. Entonces, damos la palabra al doctor Mauricio Beuchot, quien nos va a hablar de hermenéutica y filología. Sí, muchas gracias, Juan. Ya tu presentación estaba más larga que mi conferencia, pero muy amable. Te agradezco tu deferencia y doy paso. Se me pidió que hablara de hermenéutica y filología. Entonces voy a tratar de hacer ver, al menos mostrar un poco, cómo la hermenéutica puede servir para nuestra labor filológica. A ver si así también se ve el significado de un seminario de hermenéutica aquí en este instituto. 45 minutos, ¿está bien? Sí, está bien. Okay. Comenzaré diciendo un poco cómo entiendo la hermenéutica. Después voy a tratar de hacer un par de ejemplos de aplicación de la hermenéutica a la filología, al menos un par de ejemplos. Uno será, por supuesto, la literatura, el otro, si alcanzo, la historia, y terminaré con algunas conclusiones que, me gustaría que se viera la importancia, la atingencia de un seminario de hermenéutica en filología, en filológicas, porque grandes hermeneutas como nada menos Hans-Georg Gadamer fueron grandes filólogos clásicos también. No puedo hablar del sentido de un seminario de hermenéutica si no expongo antes de qué es la hermenéutica misma, para que así se vea qué utilidad puede tener y por lo mismo cómo puede utilizarse en un grupo de la naturaleza que presentamos. De lo que sea para nosotros la hermenéutica dependerá la utilidad que le concedamos para nuestros trabajos. Pasaré, pues, a aludir brevemente a las principales características de la hermenéutica y cómo la veo yo. La hermenéutica es una teoría de la interpretación de textos. Ha sido usada desde la antigüedad, sobre todo por los filólogos de la escuela de Alejandría y los de Pérgamo. En la Edad Media fue usada para la exégesis bíblica, con los famosos 3 sentidos de la escritura, el literal, el alegórico y el anagógico. Decayó en la modernidad, pero fue rescatada en el barroco para interpretar todo ese simbolismo que recargaba sus textos. Volvió a decaer en la Ilustración, pero el romanticismo la reivindicó, igualmente para los simbolismos tan fuertes
que usaron sus literatos. Fue célebre Schleiermacher, Daniel Schleiermacher. A este lo reivindicó Wilhelm Dilthey, y este fue seguido por Heidegger en su magna obra Ser y Tiempo. De Heidegger pasó a su discípulo Gadamer, y a este lo estudió a fondo Paul Ricoeur, que es a quien muchos seguimos en la actualidad. Por su parte, la hermenéutica, tal como la entiendo yo y que la llamo analógica, está articulada con base en el concepto de la analogía. La analogía no es mera semejanza, sino que es una semejanza en la que predomina la diferencia y, sin embargo, no renuncia a tender hacia la identidad, a pesar de que sabe que nunca alcanzará a esta última, pues llegar a la identidad plena con otra cosa es fundirse con ella, es desaparecer. La analogía es, ante todo, un modo de significación, en el que los significados de un significante se relacionan con él de manera en parte igual y en parte diferente, predominando, como dije, la diferencia. La analogía se coloca entre la univocidad y la equivocidad. La univocidad es la significación completamente idéntica y sin diferencia alguna, el reino de lo claro y lo distinto. La equivocidad, en cambio, es la significación completamente diferente y sin posibilidad de conmensuración, el reino de lo oscuro y lo confuso, de la ambigüedad sin límite. Por eso podríamos decir que la analogía es poner límites a la univocidad para que no pretenda el rigor que no es alcanzable en la significación, y a la equivocidad, también límites, para que la significación no se nos derrumbe en el sinsentido. De este modo, una hermenéutica analógica no pretenderá, como lo hace una hermenéutica unívoca, una interpretación cabal y completamente inequívoca. Admitirá que siempre, al interpretar, se incurre en cierta subjetividad y ambigüedad, mas no por eso caerá en el relativismo excesivo de la hermenéutica equívoca, para la cual es imposible alcanzar el significado suficiente, y siempre habrá un exceso de pérdida, un empobrecimiento irreparable. Está, pues, entre las dos, entre esos dos extremos, entre esos dos opuestos, llevándolos a una cierta conmensuración, a un cierto equilibrio, a una cierta armonía. No en balde, analogía significa en griego proporción, es lo que los latinos tradujeron como proportio, y esta palabra fue introducida en la filosofía por los pitagóricos. Y miren, en la actualidad está muy presente la hermenéutica equívoca, sobre todo. La hermenéutica unívoca fue la del positivismo lógico, que tuvimos aquí a un lado. Yo estuve muchos años en filosóficas y nos la creíamos, ¿verdad? Creíamos que íbamos a sacar el significado cabal, así, sin ninguna, echándole ganas, decía uno, ¿verdad? Échale ganas y vas a recuperar el significado cabal, completo, absoluto, pero es inalcanzable. En cambio, ahora, en lo que llamamos tardomodernidad o posmodernidad, hay una hermenéutica equívoca, es decir, de un relativismo extremo. Yo lo veo porque los que dan clase de hermenéutica en la facultad nuestra, en la Facultad de Filosofía y Letras, son mis alumnos y están dando una hermenéutica así, ¿verdad? Que es hermenéutica lo que tú quieras, que es interpretar lo que tú quieras, cómo interpreto, como tú quieras. Entonces, yo no les enseñé eso, conste, estoy por eso buscando una salida diferente. Una hermenéutica así, es decir, analógica, no unívoca ni equívoca, podrá ayudarnos a interpretar sobre todo el símbolo, el cual tiene, según Paul Ricoeur, la estructura de la metáfora. Pero una hermenéutica analógica que conjunta metáfora y metonimia como sus dos polos, será capaz de comprender, además del aspecto metafórico del símbolo, su aspecto metonímico, por el cual nos da un conocimiento de lo universal, de la realidad, así como la metonimia nos hace pasar de las partes a la totalidad. Aquí esto se lo debo yo a mi queridísima amiguita Elena Beristain, porque me hizo ver cómo Roman Jakobson, me remitió a él,
dice que las dos caras de la analogía son la metáfora y la metonimia, que para el propio Jacobson son los dos pilares del discurso humano. Pasaré entonces a algunas aplicaciones de la hermenéutica, principalmente al ámbito de la filología, y a otras dos ramas muy asociadas con ella, que son la literatura y la historia, si alcanzo a hacerlo. Se puede aplicar, para que me marques el tiempo y no me vaya a pasar, ¿no? Se puede aplicar a más disciplinas de las humanidades, como al derecho, y a otras, pero ahora me centraré en las que he mencionado. De hecho, la hermenéutica no nada más sirve en filosofía, se aplica en todas las humanidades. Amigos míos científicos me dicen que también en las ciencias llamadas duras, pero allí no me meto, en las humanidades sí, allí necesitamos interpretar, trabajamos interpretando textos. Paso entonces a la interpretación filológica. En efecto, hallamos un campo de aplicación de la hermenéutica analógica en la filología, especialmente en la filología clásica. Se aplicó a ella desde antiguo, como se ve en las escuelas de Alejandría y de Pérgamo, e incluso en el Renacimiento y en el Romanticismo, pero ahora iremos a algo más próximo a nosotros. Podemos acudir al conflicto que se dio a propósito de la interpretación de la tragedia entre Nietzsche y Wilamowitz. Nietzsche, en su famoso libro El origen de la tragedia desde el espíritu de la música, desplegó imaginación y creatividad. Sostuvo, como es sabido, que la tragedia tenía un origen musical, que el coro trágico era una remembranza del coro de sátiros que se acostumbraba en los rituales dionisíacos. Se conmemoraba la muerte de Dioniso, el cual había sido descuartizado por los titanes. De esa manera había perdido su ser, y para que se recobrara y se volviera a unir, se celebraba una especie de reintegración de las partes, como una pérdida de la individualidad personal, para lograr la fusión con el todo. Allí se perdía lo que Nietzsche llamaba el nefasto principio de individuación, y se obtenía la fusión con la naturaleza, como se daba la unión de las partes de Dioniso, ahora nuevamente reintegrado y redivivo. Wilamowitz reaccionó duramente. Él manifestaba más bien una hermenéutica unívoca, positivista, acusando a Nietzsche de fantasioso y nada objetivo o científico. De hecho, Wilamowitz fue tomado como ejemplo y modelo de objetividad y cientificidad en la filología alemana hasta los años 30 del siglo XX. Él daba otra interpretación, o por lo menos, nada menos fue el maestro de Werner Jäger, ¿verdad?, que es más conocido, y era una hermenéutica pretendidamente científica, lo cual en hermenéutica no se puede alcanzar, porque como digo siempre, se mezcla al menos un poco nuestra subjetividad. Pero tampoco hay que caer en la equivocidad. Él daba otra interpretación, o por lo menos rechazaba la interpretación de Nietzsche, alegando la necesidad de ceñirse a cánones más científicos. Vemos otra vez la pugna entre el romanticismo y el positivismo, la fantasía y la razón. Porque Nietzsche, a pesar de las burlas que hacía de los románticos, tras su ruptura con Wagner, tenía mucha influencia de ellos, sobre todo de Fichte, como ha mostrado Andler. Nietzsche así ejemplificaba la hermenéutica romántica, inclinada a la equivocidad, y Wilamowitz era el prototipo de la hermenéutica positivista, inclinada a la univocidad. De hecho, por ahí me encontré que esta interpretación de la tragedia que hacía Nietzsche era la de un romántico, nada menos que Schlegel, ¿verdad?, que ya la recuperaba y la ponía un poco, digamos, en ejercicio, ¿verdad? Pero es importantísimo porque, claro, era el Nietzsche jovencito, ¿verdad? ¿Quién no es equivocista de joven? Y si no lo es, pobre de él, ¿verdad? Dionisíaco, era dionisíaco. Yo creo que es importante darse cuenta que, como lo muestran algunos nichólogos importantes, ya de adulto, porque no llegó a viejo, murió sin ser viejo, ya de adulto, equilibró. Y podríamos decir que llegó a ser un Nietzsche más analógico.
En cambio, Wilamowitz sí, este gran maestro de Werner Jäger, quería la interpretación científica, unívoca de los textos, pero yo creo que no se alcanza cabalmente. Una hermenéutica analógica, aplicada a este caso de la filología clásica, que es la interpretación de los textos trágicos y aún de la tragedia misma, llevaría a un punto de equilibrio, no renunciar a la imaginación tan espléndida que exhibía Nietzsche, y buscar lo más que sea alcanzable la cientificidad. Encuentro esto en un amigo mío, el filósofo y filólogo mexicano Antonio Marino, que en una tesis doctoral aborda el problema y llega a la clarividente exégesis de que están en juego el mito y la razón, la poesía y la filosofía. Si el mito, en cuanto es presentado por los escritores trágicos, resuelve los problemas de la vida, entonces la razón ya no hace falta para hacerlo. Sería tanto como decir que la poesía basta para hacer lo que pretende la filosofía. Afortunadamente él llegó a la conclusión en su tesis de que no, ya pude yo respirar, que me llevó a un párrafo muy importante en el que él hizo su tesis también sobre Platón. Él me llevó a Sócrates, que de repente Sócrates reflexiona y dice, caray, qué labor, qué función tiene la filosofía. Si los trágicos, los poetas trágicos, explican mejor los misterios de la vida. Me dio escalofrío, ¿verdad? Porque dije, híjole, ya esto significa que la filosofía, pues la quieren desbancar, ¿verdad? Pero afortunadamente Marino llega a una conclusión diferente. Sí, podemos seguir haciendo filosofía, afortunadamente, pero yo añado, hay que atender a la poesía para poder hacer una filosofía que sea significativa para el ser humano. Si el mito, en cuanto es presentado por los escritores trágicos, resuelve los problemas de la vida, entonces la razón ya no haría falta para hacerlo. Sería tanto como decir que la poesía basta para hacer lo que pretende la filosofía. Los poetas trágicos cumplirán mejor la labor de los filósofos, que se ven tan limitados en punto de los misterios de la existencia. Pero Antonio Marino opta por una sabia solución intermedia, altamente analógica por ser proporcional o proporcionada. El mito y la razón tienen diferentes funciones, llegan a tocarse, pero no deben confundirse. Lo mismo poesía y filosofía. Cada una cumple un cometido diferente. En muchas cosas se acercan, se tocan y aún coinciden, pero nunca se confunden. Tal es la aplicación de la hermenéutica a la filología, y en concreto de una hermenéutica analógica que conduce a una interpretación mesurada, es decir, abierta, pero seria. Veamos ahora cómo se aplica a la literatura. Paso pues a la interpretación de la hermenéutica a la literatura. Tenemos pues una hermenéutica dispuesta para la interpretación de los textos literarios, lejos de la hermenéutica unívoca, que pretende una interpretación exacta y exhaustiva del texto, lo cual sucede muy pocas veces, y también lejos de la hermenéutica equívoca, que abandona todo rigor y seriedad y se hunde en un relativismo desmedido. Tenemos la posibilidad de una hermenéutica analógica, que sin abandonar la exigencia de rigor de la hermenéutica unívoca, logra la apertura de la hermenéutica equívoca, pero sin caer en ese relativismo excesivo. Además, ya que la analogía abarca la metonimia y la metáfora, la hermenéutica analógica oscila entre la interpretación metonímica y la interpretación metafórica, como en un gradiente que va acercándose más a la metonimia o a la metáfora, según convenga al texto, porque la naturaleza del texto es la que comanda la clase de interpretación que se ha de aplicar. Roman Jakobson decía que metonimia y metáfora son los dos pilares del discurso humano. Sostuvo que la metonimia es más apta para la prosa y el discurso científico, y que la metáfora es más apta para el verso y el discurso poético. En todo caso, ahí tenemos los dos polos extremos que se juegan en la literatura, y la analogía nos da la capacidad de abarcarlos a los dos y de usarlos según se requiera, otra vez
de acuerdo con el género del texto. Es la vuelta a la oscilación entre el sentido literal y el sentido alegórico de la antigua hermenéutica. De hecho, toda la historia de la hermenéutica puede seguirse a través de la pugna, a veces muy dura, entre los literalistas y los alegoristas. Los que privilegian el sentido literal tendían a la univocidad, los que privilegiaban el alegórico tendían a la equivocidad, pero algunas veces se logró la mediación, el equilibrio, con un sentido simbólico o analógico. Esto lo vemos, por ejemplo, en los 90 hubo una polémica muy interesante entre Umberto Eco y Richard Rorty. Umberto Eco defendía que era posible la interpretación literal, ¿verdad? Él muchas veces se acercó a la filosofía analítica. En cambio, Rorty, que había sido analítico, pero abjuró y ahora era posmoderno, él decía que no existe el sentido literal, que únicamente existe el sentido alegórico. Pero, claro, daba como ejemplo la Divina Comedia de Dante, ¿verdad? Que ahí sí todo el sentido es alegórico. Esto es lo que necesitamos ahora, distendidos como estamos, entre la hermenéutica univocista de los analíticos y la hermenéutica equivocista de los posmodernismos. Hay que buscar el equilibrio proporcional, el medio analógico, para poder abarcar tanto un extremo como el otro, sin descuartizarnos. Es el equilibrio proporcional de la analogía, que es la base de la frónesis o prudencia de los griegos. Por ejemplo, de Aristóteles, si uno va al libro sexto de la Ética Nicómaco, que es sobre la frónesis, nos hace ver que la prudencia o frónesis es sentido de la proporción, es decir, es analogía, hecha carne, hecha vida propia. La metáfora es una piedra de tropiezo para la hermenéutica y la semiótica. Es la cruz o el experimentum crucis para ellas. Si la semiótica puede explicar la metáfora y si la hermenéutica puede interpretarla adecuadamente, ya han cumplido bastante su cometido. La metáfora tiene su propia verdad, a pesar de no tener verdad literal, como es obvio, y es una parte muy grande de nuestro discurso. Es lo que supo señalar Jacobson, que los dos pilares del discurso humano son la metáfora y la metonimia, y ambas las coloca como abrazadas y abarcadas por la analogía. Grandes analogistas fueron los barrocos, que tanta importancia dieron al símbolo, precisamente porque el símbolo es analógico, se interpreta por analogía. Ya lo había dicho Kant, el gran Kant, en la Crítica del Juicio, parágrafo 58. Únicamente existe sentido simbólico en la filosofía, y para el símbolo se necesita interpretarlo por analogía. Fin de la cita de Kant. Y usaron la analogía los barrocos junto con la ironía para mitigarla, para que no se hiciera sarcasmo, para que no fuera herida rabiosa y perdiera su auténtico significado. Es lo que ahora parecemos necesitar, una sensibilidad para lo que está en medio, para la analogía, que nos saque del callejón sin salida, de la pretensión univocista y la decepción equivocista. Por eso he querido señalar aquí la utilidad que puede tener una hermenéutica analógica para la literatura y la filología. Esto es, una herramienta interpretativa que esté basada en ese concepto, que abarca y modula la metonimia por un lado y la metáfora por el otro, el sentido literal y el sentido alegórico, que oscila entre la exigencia de rigor de la hermenéutica unívoca, analítica, y la apertura de la hermenéutica equívoca, las cuales a veces son desmedidas y dañan la interpretación, pero que se pueden equilibrar proporcionalmente, y en eso consiste el pensamiento analógico. Podría incluso decir, además de una hermenéutica analógica, se necesita una racionalidad analógica, como me lo dijo alguna vez mi querido amigo Luis Villoro, pero eso está por desarrollarse después. Esa racionalidad analógica nos abrirá caminos nuevos en una cierta crisis, en esta crisis cultural, en este impasse en el que nos encontramos en la filosofía actual y en la literatura, para salir
a terrenos más promisorios, porque ya se nota un cansancio severo en muchos de nuestros pensadores. Es la vida del intelecto y de la imaginación que se manifiesta en sus aspiraciones. Paso, creo que me da todavía un ratito, ¿verdad? La interpretación histórica. Otro ejercicio de aplicación de una hermenéutica analógica puede encontrarse en la interpretación de la historia. Inclusive allí se verá también la iconicidad que se alcanza al interpretar. Esto es, ¿por qué es una hermenéutica analógico-icónica? Es que, fíjense ustedes, un autor que me gusta mucho es el gran inventor de la semiótica contemporánea, Charles Sanders Peirce, gran también filósofo pragmatista, gran lógico matemático. Bueno, algo bueno deberían tener los gringos, ¿verdad? Y Peirce a mí me parece excelente. Y para él la analogía es el signo icónico, ¿verdad? El signo icónico, es decir, por eso me parece a mí que se puede hablar también de una hermenéutica analógico-icónica, porque también hay una racionalidad icónica en nosotros, que avanza por modelos, por paradigmas o íconos, como se ve en la historia. Los historiógrafos escriben la historia buscando la interpretación más literal, alcanzable, de los documentos y de los hechos. Se precian de hacer una historia fidedigna, lo más fiel que sea dable alcanzar. Claro que no pueden lograr la objetividad completa, la literalidad o univocidad que se proponen, pues sabemos que siempre interviene la subjetividad del historiador. ¿Qué hacer entonces? Pero el modelo que se tiene como el más aceptado es el de la literalidad, la objetividad o univocidad. Por supuesto que no se trata de hacer historia en sentido alegórico, tirado o tensionado hacia la equivocidad, pero sí me parece que se puede hacer con sentido simbólico, que sería el analógico. Hace falta una perspectiva analogista, dar a la historia, además de la lectura literal, una lectura o interpretación simbólica, como de hecho ya lo ha practicado, al menos germinal e intuitivamente, Paul Ricoeur. Esto según Hayden White, que tiene un artículo muy bueno sobre la interpretación simbólica de la historia por Paul Ricoeur. Es decir, no basta con solo atender a la referencia, sino también buscar el sentido. Esto es, atender no solo a la referencia de los textos, documentos o relatos, sino también y sobre todo al sentido que adquieren cuando son vistos al trasluz del curso de la historia más amplia. Incluso algunos se han atrevido a buscar un sentido que abarcaría el todo de la historia completa. Es cierto que esto es ya hacer filosofía de la historia, pero algo le compete al historiador o historiógrafo. Por ejemplo, Karl Jaspers, que tiene un libro intitulado Origen y meta de la historia, donde junto con Karl Levitt, que decididamente escribió un libro con el título El sentido de la historia, buscan el significado de la historia universal. Mas ahora ya son muy pocos los que se atreven a buscar algún sentido en la historia. Si no es que, como Francis Fukuyama, dicen que ya llegó a su fin la historia misma. Una hermenéutica analógica aplicada a la historia trata de conjuntar la objetividad historiográfica con la apertura consciente de lo contextual o subjetiva que puede ser a la búsqueda del sentido. Y este último, el sentido, estará del lado de la simbolicidad, pues el símbolo es lo que más y mejor lo manifiesta. Muestra hacia dónde se va, inclusive da sentido, o por lo menos nos hace sacar lecciones éticas de la historia. Hace que la historia sea lo que dijo Cicerón, maestra de la vida, magistra vitae. Buscamos en los hechos su contenido de imagen, su carácter de símbolos. Y en esto vemos también la iconicidad de nuestra hermenéutica. Si el ícono es el signo que en el fragmento muestra el todo, y que también por lo mismo nos muestra la relación del todo con el fragmento, la contextualización, así también en cuanto a la historia, nos hará ver el sentido del acontecimiento dentro de la historia global. Es que para Charles Sanders Peirce,
es curioso, el ícono, el signo icónico, es el único signo que en un fragmento muestra el todo. En una parte, en un aspecto, muestra la totalidad, ¿verdad? Es otra manera distinta, creo yo, de universalizar. Claro que haciendo una generalización arriesgada, pero hipotética, como dice el propio Peirce, que se irá corrigiendo progresivamente. La iconicidad que interpretamos en los hechos nos hará capaces de universalizar válidamente, al menos de manera aproximativa, pues la iconicidad siempre es la distensión de lo universal dentro de lo particular. Lo universal en lo particular. Parece paradoja, pero es algo que Peirce asigna al signo icónico, y el signo icónico para él es el analógico, únicamente de manera hipotética, de manera conjetural, pero es lo que hacemos. Es lo que hace, por ejemplo, el arqueólogo, que con unos fragmentos reconstruye el todo de la vasija. Es lo que hace también el historiador, que con unos fragmentos de los hechos reconstruye lo que ha pasado, pero siempre es conjetural. Aquí, en el hecho particular, está en el seno de la historia, el fragmento en el todo en el fragmento, lo cual nos ayuda a contextualizar el hecho en la historia y a partir del hecho concreto proyectar sentido sobre la historia universal completa. De hecho, parece brujería esto del signo icónico, pero para Peirce es el más filosófico, porque es otra manera que él llama universalización hipostática, abstracción incompleta pero válida para poder universalizar ahora que ya casi nadie quiere hacerlo. Y termino ya mi último punto, ¿todavía alcanzo? Sí. Es sentido de un seminario de hermenéutica. El Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM se fundó en 2006, adscrito a la dirección del instituto. En 2012 fue reconocido como unidad académica, es decir, con estatus propio. En la actualidad cuenta con 10 investigadores, un técnico académico y 2 administrativos, así como con algunos becarios. Este año, pues, de 2016, cumple 10 años. Estamos muy contentos por eso. En nuestro seminario se han producido varias publicaciones, 13 libros individuales, asimismo 7 libros colectivos. Igualmente, la publicación de un congreso de hermenéutica. Era tiempo ya, pues, de una publicación periódica, y así hemos iniciado una revista que lleva el nombre de Interpretatio, cuyo primer número o fascículo ya apareció, y el segundo saldrá pronto, ¿verdad, Rafa? Me dices que ya pronto, ¿verdad? En el seminario se cultivan temas propios de la hermenéutica, ya sea en su aspecto teórico, filosófico, como también práctico o de aplicación. Hay algunas líneas temáticas que se dan en nuestro seminario: la hermenéutica teórica o filosófica, la literaria, la histórica, la de la comunicación, la de la cultura y de la religión. Se piensa además abrir una línea nueva de hermenéutica jurídica. Es que están solicitando incluso cursos acá en jurídicas de hermenéutica para juristas, pero da un poco de miedo, ¿verdad? Ahí sí, quién sabe qué vaya a hacer. La hermenéutica nos hace interpretar los textos, y esto es lo que hacemos concretamente en la filología, pero también en todas las demás humanidades, como decía en el derecho. En la filosofía interpretamos los textos de los grandes pensadores, y para ello necesitamos un instrumento conceptual. De ahí que también el filósofo teoriza para estructurar la hermenéutica como ciencia y arte. La literatura es una de las disciplinas en las que más se requiere la interpretación para comprender el significado de la poesía y la prosa. En la filología clásica, para que el especialista sirva de puente entre el autor clásico y nosotros, los de este tiempo. Va de la mano de la lingüística, pues de ella recibe los análisis de las lenguas y ella aporta la síntesis que determina su comprensión. La historia ocupa la hermenéutica, pues toda narración historiográfica lleva a la interpretación de los hechos y los documentos. El derecho requiere de interpretación para las leyes, por eso es una asignatura, la hermenéutica jurídica. Y otras disciplinas como la antropología, la sociología, la pedagogía, etcétera,
emplean la hermenéutica, pues se dedican a interpretar las acciones significativas del ser humano como un texto. Por eso, en nuestro seminario hemos trazado varias líneas de investigación. Así, la teoría hermenéutica, que es la más filosófica, pero también la que corresponde a la interpretación literaria, a la histórica, a la de la comunicación, la de las religiones, las culturas, e incluso, pronto esperamos también, la jurídica. Como se ve, somos conscientes de la múltiple utilidad de la hermenéutica y por eso hemos abarcado el mayor número de aplicaciones, además de su construcción teórica. Deseamos que las líneas de investigación de nuestro seminario correspondan a las necesidades del subsistema de humanidades de nuestra universidad, pero sobre todo a las de nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas, lo cual sería ya una gran satisfacción para nosotros. En nuestro instituto laboran muchos especialistas que emplean varias disciplinas: filósofos, literatos, historiadores, juristas, antropólogos, lingüistas y otros. Por eso queremos que todos ellos encuentren en la hermenéutica un apoyo a sus labores, una herramienta para sus menesteres. Y eso tiene que verse reflejado en las aportaciones de nuestro seminario. Y ahora se harán más visibles a través de nuestra revista, aunque ya se han manifestado en las otras publicaciones del mismo, que ya suman varios libros individuales y colectivos. Grandes filólogos fueron también excelentes hermeneutas. De entre los filólogos clásicos, Hans-Georg Gadamer, literato y hermeneuta connotado, fue Umberto Eco. Historiador y hermeneuta ha sido Hayden White. Jurista y hermeneuta fue Emilio Betti. Antropólogo y hermeneuta ha sido Clifford Geertz. Lingüista y a la vez que hermeneuta ha sido Julian Greimas, amigo de Paul Ricoeur, y así muchos otros de las humanidades. De este modo, en nuestro seminario deseamos retroalimentar el trabajo de nuestros colegas de filológicas para que resulte útil y se vea su lugar en el mismo, el puesto que le toca en este cosmos de las letras, pues todo lo que estudiamos puede ser visto como un texto y de la comprensión de los textos se ocupa la hermenéutica. Ojalá ya haya pasado el tiempo en el que los mismos investigadores de filológicas se preguntaban ¿qué hace un seminario de hermenéutica en nuestro instituto? Y se extrañaban de ese saber híbrido que está entre la filosofía y la literatura, pues poco a poco se irán dando cuenta de la pertinencia que tiene para nosotros, para todos los que laboramos en el amplio territorio de las letras. Por otra parte, confiamos en que la revista Interpretatio sea un vínculo de información y de comunicación o diálogo entre los interesados en la hermenéutica, precisamente esa disciplina de la interpretación, que adquiere cada vez más una presencia consolidada, principalmente en las humanidades, pero también se ha extendido a otras ramas de la ciencia. Son bienvenidos, pues, los trabajos que puedan ingresar en el campo de la hermenéutica. De hecho, según ese gran hermeneuta reciente que fue Hans-Georg Gadamer, la hermenéutica se forja en el diálogo. Hay una conversación que media entre nosotros y nuestros clásicos, por lo que nos integramos a la cultura. Pues así también debe haber un diálogo entre las disciplinas y la coordina ese instrumento de interpretación que es la hermenéutica. Además, se requiere una hermenéutica específica que pueda hacer abierto ese diálogo, pero al mismo tiempo serio, para que sea fructífero. Será, a mi modo de ver, una hermenéutica analógica, ya que el concepto de analogía es el que hace factible un diálogo que no sea impositivo, pero que tampoco sea relativista. En ambos casos sería un diálogo de sordos. Y necesitamos diálogo entre las humanidades, principalmente dentro de la filosofía y de la filología, ya que ellas son las más necesitadas de conversación edificante y por lo mismo de interpretación adecuada. Conclusión. Hemos visto la utilidad que tiene la hermenéutica para la filología, la literatura y la historia. Con ello nos damos cuenta de la pertinencia de un seminario de hermenéutica en nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas. En la filología, lo más que hacemos, igual que en todas las humanidades, es interpretar textos. Y la hermenéutica es la que nos enseña a hacerlo bien, cómo buscar esa comprensión correctamente. Por eso creo que nos queda claro que para nuestra labor diaria es muy necesaria la hermenéutica
y que tiene un papel muy importante en nuestro instituto. Grandes filólogos han sido connotados hermeneutas. Por no ir más lejos, he dado el ejemplo de Nietzsche, de Wilamowitz y Hans-Georg Gadamer. Ambos fueron, estos dos últimos, Nietzsche y Gadamer, fueron filósofos y filólogos clásicos, pero también podemos encontrar ejemplos en los literatos, los historiadores y otros. Eso nos muestra la fecundidad de la hermenéutica y su relevancia para un instituto como el nuestro. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Beuchot. Tenemos unos minutos para preguntas. Sí, doctor Vital. En el Tratado de Hermenéutica Analógica en algún momento hace referencia, no recuerdo a algo que Gadamer también refiere con respecto a una hermenéutica de la conversación. Sí. Y Riquer también, muy pasada, hermenéutica, habla de la hermenéutica de la conversación, pero finalmente la descarta. Entonces, mi pregunta muy concreta sería cuánto se ha avanzado en análisis del trabajo que hacemos como intérpretes cuando hablamos, conversamos en la vida cotidiana, en la vida oral. Sí. Antes de terminar, yo diría también que el teatro, especialmente el teatro y la narrativa, como incluyen diálogos, al mismo tiempo son texto escrito y oralidad, son una fusión de lo oral y de lo escrito. Parecerían resolver ahí el dilema, porque la hermenéutica a la que te has referido siempre, a la que nos referimos siempre, es un análisis de lo escrito. Sí. Y aunque tú hablaste ahorita de una conversación, es en sentido figurado. Cuando Gadamer dice conversamos con el pasado, en fin, es en sentido figurado. No estamos conversando literalmente, sino leyendo textos. Pero yo me referiría específicamente a si podemos aplicar la hermenéutica a la conversación cotidiana. Y repito, en el teatro eso parecería resuelto. Sí, mira, yo creo que sí, Alberto, por supuesto. De hecho, el texto clásico, el texto escrito, ¿verdad?, es el texto clásico, pero es un texto cerrado, ya está autocontenido. En cambio, dice Gadamer, la conversación es un texto abierto, no sabes a dónde va, y muchas veces va incluso por donde uno no quiere, ¿verdad? Y hay que saber, de todas maneras, modularla. Ahí entra mucho la retórica, por ejemplo, que antes era lo que hacía las veces de la hermenéutica, porque es la que enseña las estrategias de discurso, digamos, ¿no? Pero fíjate, sí, Riquer es muy chistoso porque leyó mucho a Gadamer, pero a veces se le opone, sobre todo por oponerse a Heidegger, ¿verdad? Que Heidegger llegaba a decir al final que el lenguaje es la casa del ser y no sé cuánto. Pero el mismo Riquer deja abierta la posibilidad, porque para él texto, si el clásico era el escrito, y Gadamer añade el hablado, la conversación, ¿verdad? Riquer añade todavía más, dice la acción significativa del hombre. Yo creo que ahí está el diálogo, ¿no? Él se está refiriendo a la sociología, a la antropología, ¿verdad? Que incluso podríamos decir a la microhistoria también, los que interpretan la acción significativa del ser humano. Yo he visto que ahí también, fíjate, han aplicado la hermenéutica analógica en la pedagogía. Hay 3 grupos acá en la pedagógica. Yo fui a verlos, a visitarlos, a ver qué era eso. Y me dicen, sí, porque también la interacción, en el sentido de Riquer, también la interacción pedagógica es un texto, ¿eh? Entonces es no solamente el diálogo, sino la acción significativa del ser humano. Yo creo que esta es un poquito más amplia, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que cabría muy bien. Está por hacerse, ahí sí te lo acepto, está muy en pañales, estamos, por así decírtelo, muy centrados en el texto escrito, ¿verdad? Además, con la influencia de Derrida, todavía más se ha centrado en la escritura. Gracias, te agradezco tu intervención. ¿Alguien más? Silvia. Para mí siempre es un placer escuchar a Mauricio,
y cada vez llego a aprender más de ti. Muchas gracias. Gracias. Yo quería hacerte nada más una pregunta, Sí. y recordando sobre todo el trabajo que Paola Vianello hizo algunas veces con ustedes en su seminario, y específicamente en relación a la literatura. Es evidente el abarcar muchísimos elementos, no solamente los de la lingüística y filología alejandrina, diríamos, en cuanto a los documentos en sí mismos, digamos, pero sino también dentro de los aspectos subjetivos, estéticos a veces, o estético-políticos, inclusive arqueológicos, y todas estas cosas. Pero una de las cosas que Paola siempre tenía presente, a partir de Wilamowitz, lo que tú acababas de decir, es el sentido histórico siempre de todas las cosas. Es decir, esta interpretación hermenéutica para ti, y filosófica y de todos los ámbitos, debería estar siempre, digamos, sobre la base de la historia. Sí, mira, yo haría, ya ves que usé como ejemplo, ahora sí que como íconos o paradigmas, a Wilamowitz y a Nietzsche, ¿verdad? Que tú sabes que más bien eran sus dos profesores los que estaban peleadísimos, ¿verdad? Entonces Nietzsche, ayudado por su maestro, lanzó el libro del origen de la tragedia, y el maestro de Wilamowitz dijo, ándale, porque casi es un folleto lo que escribe en contra de Nietzsche, escribe, dale en la torre, ¿verdad? Entonces, yo diría, mira, yo busco una conmensuración, ¿verdad? Es decir, una mediación entre Nietzsche y Wilamowitz, porque tampoco se puede descuidar el criterio histórico, ¿verdad? Y la historia, sí, ahí ni modo, aunque cabe ahí la analogía, tiene que ser lo más unívoca que se pueda, ¿verdad? Porque si no va a ser novela histórica y no... yo tengo un amigo que hace novela histórica, pero lo dice siempre, Jan Meyer, ¿verdad? Siempre te pone en su... y hace muy bonita novela histórica, pero siempre en el prólogo te dice, esto es ficción, basada en hechos o en documentos, pero no llega a ser interpretación histórica correcta, ¿verdad? Gracias, te agradezco mucho. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces yo solamente quería añadir algo a la pregunta del doctor Vital. Como dice el doctor Beuchot, eso está en pañales, pero hay algunos estudios, sobre todo desde la sociología y la comunicación, que aplican principios de la hermenéutica, y están autores conocidísimos como Sachs, Shegloff y Jefferson, que por supuesto se han dedicado muchísimo al estudio de la conversación. Bien, ¿algún otro comentario? Rafa. Al escucharte, Mauricio, sí. Al escucharte pensaba que el tipo de lectura que propone, por ejemplo, la estilística, presupone una racionalidad que es analógico-icónica, ¿no? Y decir eso podría ayudar como para entender qué tipo de saber se construye en la lectura cuidadosa de los textos, ¿no? Por ejemplo, esta cosa que hace Erich Auerbach, que es agarrar un párrafo y a partir de ese párrafo poder decir cosas que tienen que ver no solo con la totalidad del texto, sino con la totalidad de la sociedad en la que se inserta ese texto, implica una manera de probar que es distinta a la de otras disciplinas, ¿no? Y esto es importante porque en las discusiones de todo el siglo XX respecto del saber que pueden construir las humanidades, esto fue una cosa que se le criticó mucho a la filología, ¿no? Cuando decían ustedes, no, o sea, ¿cómo van a agarrar un textito y a partir de eso hablar del todo, ¿no? Las ciencias, las llamadas ciencias duras, le criticaban esto a la filología durante todo el siglo XX, ¿no? Entonces me quedaba pensando qué tipo de cosas puede ofrecer este saber hermenéutico que nos presentas para la justificación del saber en general de las humanidades. Sí, fíjate, sobre todo ese poder de la iconicidad, sí, ¿verdad? Que lo maneja magistralmente Peirce, porque te hace ver que casi siempre, él dice en la filosofía, pero yo creo que también se aplica en muchas otras ramas, por ejemplo, en las artes, ¿no? El gran especialista en literatura o en pintura es el que viendo un detalle te dice si es una copia, si es original,
si es una falsificación o de quién es, ¿verdad? Incluso, no, este no puede ser de Michelangelo, te dicen, ¿verdad? Viendo un pedacito, ¿no? O el gran literato ya, digamos, muy especializado, también te sabe decir si este cuento o este trozo que se encontraron es de veras de tal autor o no lo es, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, te agradezco mucho. Ahí hay una beta que se puede, que te digo, está todavía por explorarse, porque yo no tengo tiempo para todo. Ya le tocará a él, ¿verdad? Sí. Gracias por tu intervención. Silvia, ¿querías participar otra vez? Bueno, yo no sé si todavía hay tiempo, pero sí. a mí me interesa mucho la metáfora. Sí. Entonces, a partir de la metáfora aristotélica, sí, era nada más para preguntarte cómo ves todo el proceso pues, de la interpretación metafórica. Sí. Sí, bueno, nada más recordar, hay más metáforas que la pura de semejanza en Aristóteles, pero es la principal. Incluso para Jacobson también la principal metáfora es la que procede por semejanza. Ahora, fíjate que hay un problema muy grande, ¿verdad? Porque la metáfora no es equivocidad, es analogía, y tienes que tener cuidado. Una amiguita mía, muy querida, Elsa Cross, que también es gran poeta, ¿verdad? Me decía, no, la metáfora no se va a la equivocidad. Tienes que tener mucho cuidado con tus metáforas, porque si no se te vuelven irrisorias, ridículas, ¿verdad? Entonces hay que tener ese equilibrio que nos pide Aristóteles en la poética. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces con esto concluimos esta conferencia magistral y los invitamos a continuación a la mesa redonda del Seminario de Hermenéutica que se titula Hermenéutica, ¿qué, cómo y para qué? Muchas gracias.